Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor es... Muy buenas tardes, listos como siempre para acompañarles a esta hora, 2 de la tarde, completamente en vivo por las pantallas de Venezolana de Televisión, en Al Día, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Como todos los lunes, bueno, haciendo una revisión de los últimos acontecimientos, muchos en los primeros días de este mes de enero del año 2026. En medio de todo, el pueblo venezolano, nuestro país, no se rinde, y es así como hemos titulado también este podcast del día, varios elementos incluso que analizar, ¿no? Digamos, en esa conversación cotidiana de los venezolanos y las venezolanas, en ese espíritu allí que se mantiene en cada una de esas movilizaciones, y por otro lado también una institucionalidad, una gobernabilidad, una constitución que ha permitido además que todo funcione de acuerdo justamente a lo que se establece allí, y obviamente de la mano con ese pueblo que se ha movilizado en distintos sectores de la población venezolana, en distintas calles de nuestro país, pidiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Hemos visto incluso movimientos a nivel internacional, movilizaciones por montón en distintos rincones del mundo también, haciendo eco de esto y haciendo eco de lo que sucedió particularmente ese 3 de enero de este año 2026. Venezuela no se rinde, es el título que le colocamos el día de hoy a nuestro podcast. Le damos la bienvenida a un amigo de la casa que además nos ha acompañado en otras oportunidades para analizar estos temas, Henry Navas, historiador. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Feliz lunes. Igualmente. Bueno, estamos allí, digamos, desplegados y resistiendo como debe ser. Sí. Bueno, de hecho le colocamos ese título porque incluso es lo que resume ese espíritu, ¿no?, de ese pueblo venezolano que ha salido a la calle, se ha movilizado, se ha mantenido de forma cívica, en paz, reclamando un derecho que le corresponde, reclamando obviamente tener de vuelta a su presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y a su primera dama Cilia Flores, y obviamente una serie de elementos allí desde el punto de vista histórico, elementos que hay que incluso revisar, ¿no?, sobre la actuación incluso de ciertos personajes, pero sobre todo ese espíritu que se mantiene allí y que ha sido inquebrantable más allá de los fake news, más allá de toda esa batalla. Bueno, de hecho revisábamos antes de iniciar este espacio cómo incluso, bueno, ese ataque tuvo inicio y fin en esa noche particularmente, pero hay otro que se mantiene y es el cognitivo, y es el que está generando un montón de información también a través de las redes sociales, que llega a distintos rincones, así como también llegan esas múltiples movilizaciones en defensa de la soberanía de nuestro país y en defensa también de la integridad de nuestro presidente. Sí, bueno, primero que nada todos entendemos que estamos frente a una dinámica tremenda, ¿no? Y una complejidad tremenda, no solo en materia nacional ni regional, sino a escala mundial. Los eventos propiciados, sobre todo desencadenados a partir de esa vil y cobarde ataque contra la República, con esta operación militar del 3 de enero, digamos que esos eventos, en pleno desarrollo, debo decir todavía, eso es bueno que lo tengamos presente. Definitivamente, bueno, han desencadenado a escala global todo un conjunto de elementos que ojalá pudiéramos hoy tocar. Lo primero que debemos decir es lo siguiente: es evidente que hubo una operación militar con un proceso de saturación extrema, saturación armada, inédita, por cierto, que hay que decirlo, por lo menos 5 capas en el proceso de ataque, ¿no? Una saturación absoluta que desencadenó sin duda una respuesta por parte de los nuestros que originó una cantidad importante de asesinados de nuestra Fuerza Armada y por supuesto de los compañeros, cubanos, que de alguna manera atendían a los convenios internacionales que toda nación tiene, pues, con otras naciones. Pero también hay que decirlo que evidentemente también una respuesta contundente. Hoy sabemos, pues, que el enemigo resultó también bastante lesionado en sus fuerzas. Yo en ese sentido les pido a quienes me escuchan que prestemos atención a ello. Definitivamente para desmontar un tanto esa suerte de matriz en la cual aparentemente fue que, bueno, simplemente el helicóptero pasó, agarró al presidente, lo montó y se fue. No fue así. Todos sabemos que hubo un duro combate
donde evidentemente, bueno, desgraciadamente fueron asesinados una cantidad importante de miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas y también los 32 miembros de las Fuerzas Armadas cubanas. Y que no habrá nada además que repare eso. Por eso no habrá nada que lo repare. ¿Cómo califica, profe? Yo creo que, bueno, este análisis lo hicimos en muchos lunes, analizando, digamos, cuáles pudiesen ser los escenarios. Y en medio de ese análisis hablábamos del espíritu de los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Sí. De esa capacidad, de ese proceso de adaptación, de ese proceso además, o sea, no es... analizamos incluso momentos previos en otros años también a este momento y no somos el mismo pueblo, o sea, hemos dado una muestra de, bueno, de paz, pero también de defensa, como se ha dicho, desde la diplomacia, desde las vías incluso que corresponden y muy firmes, a pesar de que han intentado quebrantar esa unidad, ese respeto y ese equilibrio, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. ¿Qué lectura? ¿Cómo lo ve usted? Fíjate, lo primero es, bueno, es cierto, una operación militar con alta saturación, digamos que esa operación militar logró su objetivo, que es lo que ellos denominan decapitación, el secuestro de nuestro presidente, Nicolás Maduro, y por supuesto la primera dama. Eso es importante entenderlo. Pero cuando nosotros vemos la doctrina, y eso es bueno que todo el pueblo venezolano lo tenga consciente, en los conflictos, y estamos hablando que estamos en medio de un conflicto, pudiéramos decir, de la aplicación de una guerra imperialista, digamos que pudiéramos desglosarlos en, qué sé yo, tácticas, operaciones y estrategias. En las guerras, en los conflictos, lo que se combate son las estrategias. ¿Y qué pasó con la estrategia? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que está detrás de esa operación que se realizó? Bueno, esa operación, esos objetivos estratégicos están, primero, por supuesto, la destrucción completa de la institucionalidad, eso que llaman provocar el cambio de régimen con el objetivo de apoderarse de los recursos petrolíferos fundamentalmente, pero los recursos totales de la nación. Se lograron, el imperialismo logró a través de este vil ataque esos objetivos estratégicos. Evidentemente no. Nosotros el 4 o el 5 ya teníamos un gobierno. Ya tenemos el gobierno. De acuerdo a la Constitución. De acuerdo a la Constitución y con todo el Poder Público Nacional, la Fuerza Armada, por supuesto el pueblo venezolano en la calle estuvimos, lo vimos en Miraflores, lo vimos luego a lo largo y ancho de toda la nación, Vimos al pueblo desplegado en resistencia. O sea, hay gobierno, hay gobernabilidad, hay gobernanza. Eso es bueno que lo tengamos claro. Entonces no, el objetivo estratégico no se logró, no fue logrado. Hoy hay que decirlo, hay un ataque cognoscitivo, como bien tú lo dices, pero es un ataque tremendo que trata de lograr lo que no hicieron con el esfuerzo armado de la operación, hacerlo a través de operaciones psicológicas o guerras cognitivas, tratando de provocar la división y la fractura de lo que es la unidad del pueblo venezolano, cosa evidentemente prácticamente muy, pero muy difícil. Ellos creo que el imperialismo se ha dado cuenta de la unidad del pueblo venezolano frente al ataque. Han tratado de sembrar dudas de toda naturaleza. Bueno, primero esa que te dije en principio. Te decir, bueno, fue que el presidente se lo llevaron, lo montaron y se fueron. Oye, la gente se pregunta, ¿pero cómo fue eso? Claro. Bueno, ahora todos saben de que no fue así. De una respuesta contundente, que es muy caro, que lo pagaron nuestros compatriotas de la Fuerza Armada y algunos civiles que también murieron, y por supuesto nuestros hermanos cubanos que ofrendaron la vida por la defensa de, por supuesto, la integridad del presidente y también de la soberanía de la patria. Esa es una. La otra es la siguiente. Bueno, aquí hay cosas que incluso risibles, pues. A ese vemos los fake news. Que si la presidenta, que si Diosdado Cabello. Claro, noticias que han circulado. Bueno, hasta yo mismo sospecho de mí. O de datos. que me reunió con la CIA. O sea, es decir, no se puede ser, y yo le pido a mis compañeros, mis compatriotas que me escuchan, uno no puede ser tan tonto útil como para hacerse presa de todos los fake news que inventa justamente el enemigo, para lograr nuevamente los objetivos de dividirnos. No lo van a lograr, y nosotros estamos en la obligación de manifestarle con contundencia de que no podrán desunirnos y que nosotros continuaremos defendiendo nuestra soberanía y solicitando, pidiendo, exigiendo la libertad de nuestro presidente y la primera dama. Bueno, yo creo que el mensaje, porque así he visto, de hecho, también no solo es una percepción compartida, sino en distintos análisis, el mensaje anual que corresponde ante la Asamblea Nacional, presentado obviamente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, trabajado por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, fue muy firme, ¿no?
Fue un discurso que habla de cosas que discutíamos nosotros y que lo hemos hecho en distintos momentos, doctrina Monroe, doctrina bolivariana, van a ser antagónicas completamente el resto de la vida y esas contradicciones no hay que tenerles miedo, pero sí hay que defenderlas obviamente a través de la diplomacia, de la soberanía y además del espíritu que nos caracteriza a los venezolanos y a las venezolanas y que en este momento se hace cada vez más presente. Por acá hay un compañero que mencionábamos en la parte anterior, Walter Ortiz, politólogo que nos ha acompañado y está en sintonía de este espacio y comparte algo que que me gustaría quizás... Un saludo para el camarada. Quizás incluso extender en un comentario, porque tiene que ver con lo histórico. Dice, a pesar del brutal ataque, el sentir nacional de repudio demuestra lo incólume de nuestro amor a la patria a pesar de todo lo que ha pasado. ¿Qué importancia tiene la unidad nacional y ese carácter inquebrantable que hemos demostrado hasta ahora? Hace esta pregunta. Para afrontar las venideras batallas que debemos dar por nuestro país. Por ejemplo, la experiencia histórica de un Bolívar que a pesar de 1000 dificultades al final de todas las batallas logró un objetivo clave, la independencia nacional. Eso nos sirve hoy de inspiración para preservar la soberanía y la independencia. ¿Cómo traer incluso ese espíritu de Bolívar ante estas dificultades que obviamente están llamadas a resolverse, como ya se decía, por otras vías que no son estas, ¿no? Siempre la bandera del pueblo venezolano va a ser la paz y eso quedó demostrado incluso en momentos como este. Sí, fíjate, efectivamente. El asunto es el siguiente. Estamos hablando de 15 años de guerra de independencia. ¿Por qué llamaban a Bolívar el hombre de las dificultades? La Primera República, la campaña Mirable. ¿Cuántas batallas y cuántas? Son 15 años de guerra. Y sin embargo logramos la victoria. O sea, es sorprendente, ¿no? El hombre de las dificultades. Pero Bolívar es expresión de un pueblo. Bolívar no era Bolívar, así como Chávez no era Chávez. Chávez somos todos. Como Bolívar era, Bolívar somos todos. Y como Maduro somos todos. Porque los líderes son expresión de los pueblos. Y es bueno que el imperialismo esté dándose cuenta de que en ese sentido nosotros no solo somos herederos, somos ese pueblo con resiliencia que fue capaz de salir de sus fronteras y librar batallas que dieran la libertad en todo el continente americano, expulsando al imperio más poderoso que para la época existía, que era el imperio donde nunca se ocultaba el sol, que el imperio español. Pero yo quiero decir algo muy importante en relación a eso, ya no solo del talante, digamos, de resiliencia del pueblo venezolano, sino también de los tremendos efectos mundiales provocados por una acción de esta naturaleza. Digamos que la acción Bill contra Venezuela derrumbó lo poco que quedaba de eso que llaman justamente el derecho internacional. Todo vestigio de legalidad internacional ha sido verdaderamente deshecho. El muro de cristal que contenía justamente eso quedó hecho pedazos en el suelo. Y hoy muchas naciones tratan de recoger los pedazos para tratar de reconstruir definitivamente instancias que permitan representar lo que es el mundo ya no solo por venir, sino que está presente, que es justamente el mundo multipolar. De eso se trata. Y el imperialismo en su desesperación, por no haber logrado los objetivos a través de este vil ataque, no solo ha tratado. Nosotros sabemos, el 9 de enero, por ejemplo, Donald Trump convocó a las multinacionales. ¿Cómo le fue? A las multinacionales petroleras. Para supuestamente solicitarle 100.000 millones de dólares para, digamos, aumentar la producción petrolífera en Venezuela. ¿Qué pasó en esa reunión? Evidentemente tenía que pasar lo que pasó. Compañías como la ExxonMobil, como la Chevron, como la Shell, como la Eni italiana, como la Repsol española, como la Halliburton, fundamentalmente estas 6 grandes simplemente le dijeron que en primer lugar, sobre todo la ExxonMobil fue clara, que el petróleo no es tuyo. No tienes marco legal para poder solicitar que nosotros pongamos dinero. Tan sencillo como eso. Porque el petróleo sigue siendo venezolano. Además que el proceso de diálogo, de negociaciones, obviamente de comercio siempre estuvo abierto. Sí, exactamente. Pero importante y muchas es lo que de esas le dijo empresas manifestaron que se retiraron justamente por todo el tema de las sanciones. Así es, bueno, Halliburton le dijo justamente eso, cuando, Trump los aborda y le dice, mira, ya podemos controlar, ahora porque el gobierno venezolano los expulsó a ustedes de Venezuela. Bueno, Halliburton le dijo, no, eso no es verdad.
quien nos expulsó. Fue en 2019. En 2019, las medidas y las sanciones que el gobierno de Trump, en su primer gobierno, impulsó. Profe, al regreso incluso me gustaría hablar como parte de este mensaje también de ese reto admirable, porque además tiene nombre histórico, corresponde obviamente a esa campaña del libertador Simón Bolívar. Tenemos que hacer una pausa, Venezuela no se rinde, al regreso seguimos conversando con nuestro profe Henry Navas, historiador de nuestro país. Vamos con publicidad del Banco de Venezuela y en un ratico, en tan solo minutos, estamos de vuelta por las pantallas venezolanas de televisión. Con la BDB App del Banco de Venezuela, todo lo resuelves desde tu celular. Paga al instante con pago móvil BDB QR, divide la cuenta entre amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología Access Pay. Pagando desde tu teléfono al punto de venta, desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómoda e inmediatamente desde donde estés. Descarga la BDB App y lleva el banco número 1 en tus manos. 2:21 minutos de la tarde, estamos de vuelta en El Día, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Venezuela no se rinde. Es nuestro podcast del día, conversando con el profesor Henry Navas, historiador, profe. Usted me decía en la parte anterior, José, me gustaría hablar un poco del efecto, ¿no?, geopolítico que tiene, viendo además que lo de nuestro país no es un hecho aislado y viendo ciertas situaciones en distintos puntos digamos, del mundo. Y ¿qué precedente deja eso, ¿no? ¿Qué mirada incluso a nivel geopolítico deja lo que sucedió en nuestro país y lo que está sucediendo también en otras latitudes? Sí, y eso es fundamental. Si no comprendemos la situación, los efectos geopolíticos de este vil y cobarde ataque contra la patria, no pudiéramos comprender lo que en lo sucesivo se está presentando. Lo primero, tenemos que entender que este ataque derrumbó cualquier vestigio de legalidad internacional. Entendemos que ese es un frente en el cual nosotros debemos actuar, pero legalidad internacional y los organismos que son vigilantes de ello quedaron en descrédito. De hecho, muchos juristas la Organización de las Naciones Unidas, internacionales las instituciones que la conforman, bueno, quedaron en un absoluto descrédito. O sea, Trump se llevó por el medio, para decirlo de alguna manera, todo vestido de legalidad. Y eso provocó, bueno, la ley de la selva provocó un estado de absoluto caos en materia geopolítica. Hoy vemos a Europa, bueno, asustada, totalmente aterrorizada, amenazada por Trump simplemente para hacerse y apropiarse de Groenlandia de una manera absolutamente desproporcionada. Es evidente, nosotros estamos acostumbrados ya a esas manifestaciones de un personaje como Trump, que, bueno, es más próximo al Capone que cualquier líder mundial. Su conducta es definitivamente una conducta de un mafioso. O sea, aporrea y luego se sienta a negociar. Eso es lo mismo que sea la mafia estadounidense o las mafias mundiales. De tal manera que para ellos no existe ninguna legalidad. Como para cualquier ampón, para cualquier mafioso. Sentarse a hablar con un mafioso de legalidad me parece que es inútil. Y no me estoy refiriendo a Venezuela, me estoy refiriendo al mundo. Y sobre todo me refiero incluso a la propia sociedad estadounidense. ¿Acaso esta acción no vulneró la legislación estadounidense? ¿Pidió acaso permiso como lo establece, autorización como lo establece la normativa de Estados Unidos al Congreso para un ataque de esta naturaleza? No lo pidió, tan sencillo. Y por supuesto no le presta atención tampoco a algún tipo de legalidad internacional. Cosa que además ha generado muchos mensajes de distintos sectores, obviamente, de la sociedad estadounidense, de repudio, ¿no? Bueno. Uno, por el tema del derecho internacional. Dos, porque además complica un poco el tema interno de este país y obviamente hay gente que está pegada al tema de la Constitución y todo eso y la conoce muy bien. Sí. Bueno, de alguna manera hay que decirlo. Digamos que Trump se llevó por el medio la legalidad internacional y también toda la Constitución estadounidense. Eso lo sabemos. Hoy vemos un país muy peligroso, por cierto, como Estados Unidos, en una profunda crisis como consecuencia de lo actuado también contra Venezuela, que tiene sus efectos de geopolítica a nivel mundial, pero también que tiene sus efectos en materia de lo que es la vida de Estados Unidos. Eso es una realidad. Y estamos en ese mundo caótico en la actualidad, frente al cual vemos como nuestro gobierno y nuestras instituciones, nuestro Estado, de alguna manera ha venido actuando para, en medio de toda esta situación,
para ir contraatacando desde diferentes frentes. No estoy hablando contraatacar desde el punto de vista ni siquiera armado, estoy hablando para desmontar matrices de opinión, para presentar, como lo hizo y lo reiteraba una y mil veces nuestro presidente Maduro, la verdad de Venezuela. Esa verdad que hoy queda más, más evidente que nunca, cuando los propios tribunales estadounidenses están en una situación, el propio tribunal que pretende jugar al presidente Maduro ha tenido que atenerse a lo que es una realidad. No existe, por ejemplo, lo que supuestamente animaba esta acción criminal contra Venezuela, que es el cartel de los soles. No existe entonces. Yo quisiera, de verdad, a veces me pregunto, ¿qué va a hacer Paraguay, Ecuador? ¿Qué va a hacer Argentina? Que validaron esta narrativa. Que validaron, y no solo eso, sino crearon hasta una especie de legislación para perseguir al cartel de los soles, que ahora los propios estadounidenses reconocen que ello no existe. Entonces, te llevaste, secuestraste a un presidente, llevándote a un presidente constitucional, amparado por la legislación mundial. Los únicos que pueden juzgar a un presidente son la Corte de la Haya. Y requiere de unos procedimientos que todos sabemos que son sumamente, digamos, difíciles. Y estos secuestraron, es un secuestro. Y por eso insistimos en ello. Fue la captura, el secuestro, no fue la captura, fue un secuestro de un jefe de Estado, como bien lo dijo nuestro presidente, que hasta no hace mucho era calificado a nivel internacional como una suerte de monstruo, de caudillo, de dictador. Hoy resulta que nuestro presidente desde el punto de vista simbólico, es un símbolo mundial de la resistencia de un pueblo, de los pueblos frente a la dominación. Se vuelve además como una bandera, ¿no? También para los es una pueblos del bandera. mundo. No soy yo quien lo diga. Eso que usted acaba de decir, primero del levantamiento de los pueblos y de gobierno, precisamente por muchos de ellos por el temor de lo que puede pasar a partir de lo que ya se hizo, y otros, los pueblos que de alguna manera, aquellos pueblos europeos incluso, que han salido a protestar en contra de este secuestro y de este atropello y de este cúmulo de asesinatos en la patria de Bolívar, en Venezuela. Sino que también en Estados Unidos hemos visto cómo los pueblos se han lanzado, los diferentes estados, a manifestarse pidiendo la libertad de Nicolás Maduro. Es más, ahí se han dado algunas situaciones que uno dice, bueno, los mismos caballeros que lo tienen prisionero tirándose las fotos con el presidente, que sin duda alguna en la actualidad es un símbolo mundial. Es un símbolo mundial de eso, de la resistencia, de lo que debe ser, digamos, los elementos que permiten vivir de manera civilizada, en paz. Y incluso desde el punto de vista simbólico, ¿cómo logró enviar un mensaje al pueblo venezolano que obviamente estaba esperando? Exactamente. Venceremos, y cómo eso nosotros venceremos. Conectó directamente con ese pueblo que comenzó a movilizarse, obviamente pidiendo lo que corresponde, que es la liberación del presidente Nicolás Maduro, secuestrado con la primera dama en Estados Unidos. Profe, retomando hacia nuestro país. No es un símbolo nacional. Bueno, se volvió mundial. Bueno, si no que lo diga Rúfalo, por ejemplo. Exactamente. Bueno, muchos actores también. Muchos actores, Robert De Niro, estamos hablando hasta Harrison Ford, aquellos actores es así, con los símbolo símbolos mundial. propios de ese Creo personaje. que cualquiera que vea en el mundo este símbolo sabe perfectamente, Ya sabe a qué nos perfectamente. estamos refiriendo. Retomando un poquito el tema nacional, ¿no? Decíamos en un principio este mensaje anual esperado. Bueno, la presidenta encargada de nuestro país mencionaba además que el jefe de Estado venezolano había trabajado en esto para presentarlo incluso días antes, el 5 de enero, ante la Asamblea Nacional, como corresponde según la Constitución. Bueno, con un mensaje firme que habla incluso de ese concepto y esa doctrina bolivariana que siempre va a tener, digamos, diferencias que se pueden resolver fácilmente a través del diálogo y de la diplomacia, y que ya verán otros cómo deciden resolver justamente estas diferencias, que es lo que hemos visto estos últimos días. Pero entregaba propuestas, ¿no? Proyectos de leyes, propuestas, digamos, la creación de 2 fondos direccionados justamente a la atención del pueblo venezolano, a atender el tema de los servicios de la infraestructura con los ingresos que llegan a propósito del tema del petróleo, cuya comercialización obviamente siempre ha estado abierta por parte de Venezuela, pero se ha visto limitada por todo este tema del bloqueo y de las sanciones. Pero se mencionaba ese plan incluso que tiene este nombre a propósito de la campaña admirable, de Reto Admirable 2026. Es decir, hay un plan, sigue estando ese plan
sigue siendo continuo, sigue gestándose además lo que concebimos nosotros como una forma de vivir, como una forma de país. ¿Qué le dice esto también al mundo, no? Porque mucha gente tenía una expectativa incierta a propósito de un escenario como el que vivimos. Sin embargo, tenemos una institucionalidad completamente en funcionamiento, tenemos un pueblo en la calle movilizado, trabajando a pesar de que no es una normalidad normal, valga la palabra, bueno. sino que entendiendo además que este país va a caminar justamente con el esfuerzo de todos los venezolanos y de las venezolanas, independientemente de los tintes políticos, porque ya vimos que eso no cabe incluso en este escenario. Bueno, sí, efectivamente. No solo es que tenemos gobierno, sino que tenemos el plan y está en pleno desarrollo. Bueno, Bueno, creo que fue así la frase, ¿no? Tenemos el plan. Sí, tenemos el El plan. de ella. Bueno, no sabía que lo era, pero Sí, ahora es una algo frase así, mía. ya lo busco textualmente. Sí, bueno, fíjate, sí, tenemos el plan y bueno, nos atenemos a las sinuosidades que puede tener el plan. Porque yo no conozco ningún plan que no tenga, o sea, que no es una receta que se aplica. La 7T, entre otras. Y, por supuesto, aquellas que tengan que ver con el funcionamiento de la patria en los términos de seguir impulsando el modelo de desarrollo integral que nos hemos planteado. Bueno, en una situación como la actual, sí. Y precisamente tenemos una Asamblea Nacional que ya está juramentada, que ya tiene su directiva, que está atento a tomar las decisiones que haya lugar para poder, de alguna manera, blindar la defensa de la patria y la vigencia justamente del objetivo supremo establecido no solo en nuestra Constitución, sino en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Y un gobierno además que, pese a distintos momentos, como mencionábamos en la parte anterior, por la narrativa que se buscaba implantar, ¿no? No reconocieron en su momento al presidente Nicolás Maduro. Sí, ya. Ahora reconocen incluso no solo al presidente Nicolás Maduro como presidente constitucional de nuestro país, sino también obviamente la constitucionalidad de nuestro país y a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, gobiernos incluso de la Unión Europea. Sí, el asunto es que el siguiente, por eso decimos que la mentira tiene patas cortas. Hoy admiten, incluso Trump, y también por supuesto los otros miembros Otros personajes de ese grupo que llaman la administración Trump, como se le hicieron saber a las genuflexas y a los apátridas, definitivamente cuando le dijeron, bueno, pero es que quien tiene las mayorías populares en Venezuela es Nicolás Maduro. Ahora sí reconocen que ganamos las elecciones. O sea, es evidente. Es decir, la mentira tiene patas cortas. Y aparte de eso, que no existe el cartel de los soles, que este es un gobierno legítimo, que tuvimos la mayoría de los votos durante el proceso electoral. Es decir, se han caído las mentiras y las matrices que de alguna manera sirvieron para atacar a Venezuela y para poder tratar de legitimar las sanciones que hoy no solo pesan, por cierto, sobre Venezuela, sino que pareciera ser que ahora esas mismas sanciones están repartidas en el mundo, hasta por supuesto en Europa, antes genuflexa, entregada a los designios del gobierno de Trump y del imperialismo estadounidense en términos generales. Hoy esa misma Unión Europea la vemos justamente entregada, de alguna manera reclamando que no se le apliquen sanciones a menos que, como está pasando, que le sean entregados territorios. Hoy será Groenlandia, después no sabemos. Claro. Si el Peñón de Gibraltar, si Melilla en España, si, en fin, cualquier otro territorio que a este señor llamado Donald Trump se le ocurra, simplemente va a tomarlo de Europa y de países que antes fueron sus aliados como Canadá, por ejemplo, y otros más. De tal manera que estamos en una situación caótica a nivel mundial frente a la cual Venezuela ha continuado, no solo eso, de manera constitucional, con el Estado que tiene y con los planes que tiene sobre ello. Y que justamente tenemos nuestra mayor fortaleza, vuelvo y lo repito, es la unidad del pueblo, la unidad de todo pueblo, el pueblo con uniforme, el pueblo sin uniforme. Estamos hablando del poder público nacional, todos empeñados justamente en primer lugar de reclamar la presencia de nuestro presidente constitucional y de, por supuesto, reclamar por la enorme injusticia, por los crímenes cometidos, que en algún momento, si hay justicia en este mundo, el imperialismo tendrá que pagar por el asesinato. Además, se habla de 108 personas, pero hay que tomar en cuenta los otros 80 que han asesinado, pescadores inocentes asesinados en el Mar Caribe. Cuando empezó todo este tema del bloqueo naval. Profe, se decía también en este discurso algo que me llama mucho la atención, sobre todo para los sectores internos de nuestro país, ¿no? Y para entender un poco cómo esta situación, así como lo hemos analizado en otros momentos donde Venezuela ha sido atacada a nivel histórico.
Mencionaba la presidenta encargada que tenemos que estar a la altura, que el pueblo venezolano espera además que quienes tienen la responsabilidad estén a la altura. Y cuando decía estemos a la altura no se refería únicamente a las instituciones, al gobierno per se, se refería a todos los sectores de nuestro país. ¿Qué características tiene que tener esa altura a la que ella se refiere y que creo que es un elemento común que pensamos todos los venezolanos y las venezolanas? Sobre todo a partir incluso de este 3 de enero del año 2026. Mira, yo creo que lo fundamental es la sapiencia en relación a las medidas y los ataques provenientes del gobierno de la administración de Donald Trump en una situación de absoluto descalabro y desproporción. ¿Cómo se toca el tema de la identidad incluso a raíz de un hecho como ese? De nuestra identidad. Pero claro, por supuesto que ella está consagrada, ella es manifestación de nuestra cultura como experiencia civilizatoria. Y tenemos los mayores referentes, nada más y nada menos que el enorme esfuerzo realizado por nuestros próceres para brindar de independencia a todo el continente americano. Ahí están las claves. En materia militar, la doctrina militar bolivariana, sin duda, que fue lo primero que hicimos después del ataque. Confirmamos, después de un decreto de nuestro presidente de conmoción exterior, el despliegue del sistema de defensa territorial. Hay que decirlo, ese sistema de defensa territorial es lo que impide que se haya producido de alguna manera una invasión frente a la cual el imperialismo tenía que pagar un costo muy alto. Algunos me dicen, bueno, pero lograron penetrar. Sí, es verdad. ¿Penetrar a través de qué? De una operación especial. Yo quisiera que alguien me dijera cuál es el país en el mundo que está blindado para detener una operación especial, sino que lo diga Putin. La casa de Putin ha sido atacada y no estamos hablando de cualquier país. Claro. Estamos hablando del país que, en nuestra opinión, tiene el poderío militar más grande del planeta. ¿Cuántos generales han matado en Moscú? Han matado a través de operaciones especiales. Lo han logrado hacer. ¿Cuántas operaciones especiales ha podido detener Israel? Ataques incluso de operaciones especiales por parte de Hamas. ¿Cuántas operaciones especiales ha logrado detener incluso Irán frente al Mossad? O sea, una de las características de las operaciones especiales, en primer lugar, que ellas tienen un carácter eminentemente puntual, eso hay que decirlo, y que definitivamente no existe gobierno alguno que sea capaz de detener una operación especial. Y sobre todo, en cuanto a nosotros se refiere, por supuesto, una operación especial, digamos, inédita en cuanto al poderío utilizado para ello. Estamos hablando, si algunos militares me están escuchando, de 5 capas. Eso normalmente es poco usual o no existe. Pero son 3 capas para una operación especial. Ellos utilizaron todo el poderío. Muchos decían que eran helicópteros. No, aquí hubo de todo, desde F-22, F-35, bombarderos. Utilizaron de todo para esa operación especial. Y eso es importante. Y bueno, y pagamos muy, muy caro una reacción de combate para evitarlo. Estamos hablando de 108 personas asesinadas, entre ellos civiles, hay que decirlo, como lo dice nuestra presidenta encargada. ¿Cuántos apartamentos fueron derruidos? O sea, el bombardeo, por si acaso alguien seguía pensando de que las bombas y los cohetes que nos disparan tienen nombre y apellido de chavista o de partido. No tienen. Murieron civiles que no son de paso del PSUV, ni que son ni chavistas, ni mucho menos. Son venezolanos, por Dios. Entonces, bueno, en definitiva, nuestra identidad en ese sentido permanece allí, está presente, en primer lugar, en nuestros valores. Nuestro pueblo es un pueblo amante de la paz, es un pueblo solidario, es un pueblo de amor, un pueblo que no ha salido de sus fronteras a sembrar de zozobra y de muerte a otras latitudes. Bueno, el bien más preciado, ¿no? Sí, el bien más preciado. Y que simplemente se ha mantenido resiliente para defender su soberanía y su independencia. Ese es nuestro pecado. Ese es nuestro pecado. Y que nadie se equivoque. No van a lograr el propósito. No van a poder apoderarse de las riquezas. Si alguno de los que me escucha ha podido observar los fake news, a través de los cuales se pretende decir que es que estamos entregando el petróleo. No es cierto que eso pase. Seguimos siendo lo que usted muy bien ha dicho. Nosotros nunca nos hemos cerrado a vender petróleo.
a nuestro petróleo. Ah, bueno, de acuerdo a nuestras condiciones. Claro, condiciones No es soberanas precisamente y a de partir respeto. del secuestro del presidente que se ha hecho. El presidente hasta el último momento, bueno, Ignacio Ramonet, creo que fue el 31 de diciembre, Sí. lo decía, bueno, no, nosotros vendemos petróleo de acuerdo a nuestras condiciones. Por supuesto, no solo Estados Unidos. Como bien justamente lo dijeron en esa reunión del 9 de enero, lo dijo, bueno, la Chevron que está aquí, ENIC de Italia, lo dijo Repsol, que es de España, y por supuesto la República Popular China y por supuesto también la Federación Rusa. Y algo que se ha manifestado también, que ha quedado claro, es que nuestro país no renuncia a sus lazos con Cuba, con Rusia, con Pues China. claro que no. Y obviamente con países del ALBA, ¿no? Con otros países del ALBA. Tenemos que hacer una pausa, profe. A regreso seguimos analizando, y bueno, y algunas recomendaciones también. Creo que hay que cuidarse mucho de la cantidad de información también que está siendo difundida. Bueno, ir a cuentas oficiales para conocer esa información de primera mano. Creo que serían también algunas recomendaciones puntuales que hacer, y cómo incluso ese espíritu de Bolívar sigue presente con otras dificultades, obviamente, en este tiempo, pero al final venimos de allí. Son Así nuestras es. raíces. Pausa chiquita, ya venimos. Bueno, estamos de vuelta, 2:45 de la tarde, completamente en vivo, conversando acerca de este tema. Venezuela no se rinde, paseándonos, profe, bueno, por una serie de acontecimientos que han transcurrido de forma muy rápida en los primeros días del mes de enero del año 2026. Algunos los conversábamos, otros obviamente han tenido como otro alcance. En la parte anterior incluso hablábamos del tema geopolítico, ¿no? Que esto no es una situación que netamente tenga que ver solo con nuestro país, sino es una situación general que hay que mirar además con mucha cautela por lo que pudiese plantearse en un escenario en los próximos meses, ¿no? Yo decía, bueno, nuestro país, a pesar de esta situación, ha manifestado mucha firmeza y soberanía con respecto a sus relaciones, ¿no? No solo diplomáticas, relaciones de hermandad con quienes comparten además un mismo pensamiento, una misma forma de vida, con quienes enarbolan las banderas incluso de la paz, y nos referimos obviamente a estos lazos que venimos estableciendo desde hace muchos años con Rusia, con China, que se han profundizado sobre todo en estos últimos tiempos, además con figuras como el ALBA, como los países del ALBA, con ese pensamiento. O sea, nuestro país sigue además conectado con estos países, y eso es muy importante, porque se ha intentado también, a propósito de esto, generar como una narrativa digamos, de desconexión, y eso no va a suceder, también por lo que representa Venezuela y por lo que representan también estos países, sobre todo en este momento del que hablábamos en la parte anterior. Sí, bueno, mira, hay una cuestión que es clara. Es un mundo que se está levantando, gobiernos y pueblos, para reclamar su derecho a existir, porque eso es lo que está amenazado, el derecho a la existencia de las naciones. Y estamos hablando en acontecimientos en pleno desarrollo, hay que decirlo. Y lo decimos porque vemos en la actualidad, después de lo que ha pasado, vemos el retroceso que tuvieron, por supuesto, el gobierno de Trump en cuanto a Irán se refiere. Tuvieron que retroceder, porque evidentemente la situación en el Oriente Medio, justamente la respuesta fue contundente. Muy contundente por parte de los países, incluso antes, no muy amigos de Irán. Estoy hablando de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak. Todos de alguna manera han sacado las bases estadounidenses de Irak, sí o no, de Qatar, sí o no. Las posturas de Arabia Saudita, que de alguna manera fue uno de los creadores de eso que llaman el petrodólar, hoy incluso señalando que no se les ocurra un nuevo ataque contra Irán. Y estamos viendo un mundo que se levanta, un pueblo que se levanta. Yo le decía esta mañana a algunos compañeros, se lo manifestaba, en relación a la Unión Europea. Una cosa es que la Unión Europea y algunos de sus gobiernos o sus líderes, entre comillas, como la Úrsula von, ustedes saben quién, sean entreguistas absolutamente, no voy a decir la palabra, es algo que a veces da asco. El rastrerismo tremendo, incluso en la Unión Europea, eso no quiere decir que los pueblos europeos de alguna manera estén genuflexos ante este proceso de avasallamiento que pretende realizar la administración Trump. Vemos como el pueblo español se levantó, incluso que no tienen muchos de ellos conexión alguna con lo que son nuestras posturas ideológicas, pero sin embargo salieron a denunciar justamente el atropello contra el pueblo venezolano y a reclamar la libertad del presidente Maduro. Increíble, es increíble. Hasta no hace mucho veíamos que España se levantaba en contra del gobierno venezolano y suscribiendo las sanciones. Hoy no las suscriben, o sea, los pueblos cambian. Y este tipo de situaciones hoy
está siendo Generan esos respondida a cambios escala planetaria. Ustedes, muchos me pueden decir que, bueno, a Trump no le importa, a él no le importan los pueblos, no le importa la legalidad, no le importa absolutamente nada de eso, entre otras cosas, ni siquiera le importa a su pueblo. ¿Acaso la ocupación militar de los diferentes estados en Estados Unidos, por favor, no es una realidad hoy por hoy? El asesinato incluso de ciudadanos estadounidenses por el famoso ICE no es una realidad. Y de paso, el surgimiento de unidades armadas como como los Black Power, por ejemplo, el Poder Negro o Black Panther, para justamente como un pueblo insurgiendo para combatir las agresiones por parte de un gobierno fascista, que no se puede llamar ni siquiera de un gobierno socialdemócrata, liberal, nada de eso, es fascismo puro. Como Hitler, ¿es que acaso a Hitler le importó la legalidad internacional? No le importó. Para Hitler todo era justamente la guerra, la violencia. Y eso es justamente lo que no podemos llegar, ¿no? En este Exactamente. momento. Profe, ya para finalizar, y obviamente estas recomendaciones que damos, decíamos incluso al inicio de esta conversación, en muchos análisis que se han visto también, que bueno, el tema del ataque per se, obviamente tuvo esa hora de inicio y esa hora final. Por ese momento y esperamos que sea así, pero hay una guerra cognitiva permanente, ¿no? ¿Cuáles son sus recomendaciones desde su punto de vista también, no solo como venezolano, como especialista, como bueno, estudiante de la historia de forma constante y que además tendrán muchos trabajos los historiadores a lo largo de todos estos años claro, para contar cada uno de estos elementos porque obviamente han sentado un antes y un después en nuestra historia? Y finalmente con esto, ¿no? Hay quienes subestiman la paz, lo ven como un elemento de debilidad o como una característica de la debilidad. ¿Cuál sería su comentario al respecto para finalizar? ¿Cómo le dices tú eso por ejemplo, a Mahatma Gandhi, que fue capaz de derrotar a un imperio como el británico a través de la paz? No estoy diciendo que es que nosotros no tengamos una fuerza de defensa, la tenemos, claro, pero tenemos un pueblo en paz. Y la paz no es la paz romana, aquella la paz de los muertos. Es una paz que tiene que ver con la felicidad o la vida de nuestros ciudadanos que han sido víctimas de unos ataques y unas sanciones que han tratado de birlarle su tranquilidad, que han tratado de aterrorizarlo y sin embargo hoy nuestro pueblo, usted lo puede ver desplegado en las calles con mucho amor, porque la paz y el amor se dan la mano. No puede haber paz, o sea, con odio. No están divorciadas. No están divorciados. Es paz con amor. Eso es lo que vemos. Ojo, y no estoy hablando del chavismo, que hay que decirlo. Hemos estado en reiteradas concentraciones y hemos presenciado cómo personas, de partidos de oposición, han estado presentes aquí mismo en este canal. Estuvimos viendo en uno de sus programas mañaneros. Me antecedió nada más y nada menos que Timoteo Zambrano. Sí, Quien, por supuesto, Timoteo, pero por supuesto defendiendo la postura como venezolano, de lo que aquí el rechazo y la denuncia frente al atropello, frente a la dominación. De tal manera que el mensaje es ese, el mensaje de unidad. Unidad en torno a la soberanía, a la independencia, unidad en torno a la paz. Es unidad no para la guerra, es unidad para eso, para la paz, para el amor entre venezolanos, para la defensa de nuestra identidad, de nuestra experiencia civilizatoria como tal. Eso es lo que estamos, lo que estamos recomendando. Y eso de por sí, esa postura, es una enorme defensa en contra de la guerra cognoscitiva, que trata de lograr objetivos estratégicos que no pudo lograr a través de la grosera, de la cobarde y el vil ataque de la guerra contra nuestra nación. Si tuviese que traer a colación en este momento una frase del libertador Simón Bolívar para estos tiempos, ¿cuál sería? Bueno, nosotros pudiéramos decir que sobre todo aquella de aquel nefasto 17 de diciembre de 1830. Nos decía justamente acerca de la necesidad de la unión, de aquella que decía que más allá, si mi muerte contribuye al cese de los partidos y a la unión, bueno, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y en ese sentido creo que el mensaje de nuestro libertador en las postrimerías de ya estamos, el 17 de diciembre de 1830 fue ese llamado de la unidad del pueblo y, por supuesto, de la defensa de su independencia
y de su soberanía. Es como una proclama muy parecida a la del comandante Hugo Chávez, ¿no? La del 8 de Es- diciembre. Y muy parecida a Creo lo que cada vez cobra más fuerza, más sobre vigencia, todo. y sobre todo aquella de, no solo de, por cierto, de nuestro libertador, de nuestro comandante Chávez y del presidente Maduro, permanentemente. La independencia. La independencia es el bien más preciado, acaso, por encima de otros que tenemos los venezolanos. ¿Y qué significa la patria para Henry Navas? La patria es el hombre, como lo decía Ali primero, es la mujer. La patria somos cada uno de nosotros. Eso es la patria. La patria no es un término abstracto. La patria es el lugar donde reposan los restos de mi padre y de mi madre. La patria es el lugar donde vivo con mis vecinos, donde están mis hijos, donde están mis nietos. Eso es la patria. La patria es la vida. La patria es esto que cada uno de nosotros tenemos y el conglomerado al que pertenecemos, un hermoso y maravilloso pueblo que definitivamente está dando un ejemplo histórico que así como lo fue a principios del siglo XIX, hoy en el siglo XXI está presentándose ante el mundo como héroes y heroínas, mártires, justamente para la defensa de la dignidad de los pueblos y, por supuesto, de la humanidad. ¿Ese sentimiento lo comparten quienes están fuera de nuestra frontera, que son venezolanos? No todos. Digamos que hay un sector, yo creo que la ciudadanía, o sea, ser venezolano no es... No te lo da la cédula. No te lo da la cédula, no te da el hecho de haber nacido. Aquí hay personas aquí que habitan en este país, que nacieron en otros países y que hoy por hoy defienden a la patria tanto como cualquier otro venezolano nacido. Hay otros que nacieron aquí, pero de verdad que no sienten a la patria en las vísceras, como decía nuestro comandante, que a su vez citaba a un autor que lo dice en sus obras. Augusto Mijares. Augusto Mijares, sí. Entonces, no lo sienten. Y sabemos, no creo que sea bueno ni siquiera nombrarlos, porque definitivamente no merecen ser nombrados. No merecen decirse venezolanos. Creo que todos sabemos a qué nos referimos, porque creo que hoy, vuelvo a decir que estamos todos aquellos, más allá de nuestra diferencia política, unidos para defender la venezolanidad. Es así, es una sola bandera. Gracias, Eso, profe. cómo no. Excelente conversación como siempre. Este día lunes, Venezuela no se rinde. Así nos despedimos nosotros por ahora, porque obviamente también estaremos en otros momentos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión en un nuevo Al Día, que seguramente estará dedicado también para analizar un poco estos acontecimientos y para dar recomendaciones a quienes nos ven y a quienes nos acompañan siempre. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.